Hola, queridos amigos. Presenta Vidia Irratia Radio el programa Enriquecidos por su palabra. Estamos estudiando el gran conflicto. Este trimestre, el tema de la escuela sabática es el gran conflicto y el tema de este penúltimo programa, penúltima entrega del trimestre es los acontecimientos finales de la tierra. ¡Wow! Vaya tema. Y están hoy conmigo Alfonsi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muy bien. Y también nuestro querido John, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Alfonsi que nos pueda acompañar con una oración. Querido amado Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, la oportunidad que nos brindas, otra semana más de estar aquí. Gracias por este mini estudio de tu palabra y que nos sirva, Señor, de ayuda, de aliento para lo que tú quieres para cada uno de tus hijos. Una bendición especial también para todos aquellos oyentes que nos están escuchando. Dándote gracias en todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Querido John, ¿puede usted leer el texto para memorizar de esta semana? Claro que sí. El versículo para esta semana de la escuela sabática lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 23. Dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Muy bien, muchas gracias. Vaya tema, los acontecimientos finales de la tierra. ¿Cuántas propuestas no hay? ¿Cuántas películas sobre el apocalipsis, no, sobre el fin del mundo? ¿Qué podemos decir de esto, no? Hay tantas cosas que se pueden decir, pero me gustaría empezar con una cita que tengo aquí delante que dice así: se aproxima una tormenta de implacable furor. Y pregunta: ¿estamos preparados para hacerle frente? ¿Qué pensáis? Pues deberíamos de estar preparados, pero a veces dudamos de que sí estamos preparados. Claro. ¿Y cómo pensáis que podemos estar preparados? Porque es verdad que, aunque los acontecimientos finales de la Tierra en un sentido pueden ser un poco dramáticos, catastróficos incluso, pero fueron anunciados hace mucho tiempo cómo iban a ocurrir. Ya no es un guionista de Hollywood que se lo tiene que inventar o se le tiene que ocurrir. Ya no es un ordenador que lo tiene que generar, ¿no? Ahí en 3D y cómo el mundo explota o cualquier cosa, ¿no? Que suele aparecer en las películas así del fin del mundo. Es una cosa que fue descrita, ¿no? De antemano. ¿Y cómo pensáis, no? ¿Qué guía hay en la Biblia para prepararnos frente a este acontecimiento? Bueno, la verdad es que durante los estudios de todo este trimestre hemos estado haciendo énfasis que este es un gran conflicto. Es un conflicto cuyo precedente, cuyo contexto supera cualquier otra cosa que hayamos imaginado, que, como tú lo decías, alguna película haya mostrado. Este gran conflicto lo supera. Y si lo que hemos visto hasta ahora, o sea, si pudiésemos como seres humanos mirar hacia atrás y ver el calibre de los acontecimientos, realmente no podemos ni siquiera compararlos con los acontecimientos que vienen para el fin de los tiempos. Es como todo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una analogía. Un partido de fútbol es una final, ¿no? Viene la final. Vamos a notar que el nivel de la final no se compara al nivel de los partidos anteriores. Claro. ¿Sí? El nivel de entrega, de sacrificio, de compromiso, y se pueden partirse las piernas, lo que sea, con tal de que vaya bien. Claro. Pues este conflicto tendrá algo muy similar. Las partes irán con toda. Exacto. Y para ir con todo, yo pienso que las reglas no cambian. Hay mucha gente que piensa que las reglas cambian según los tiempos que vivimos, ¿no? Ya no. Y no es así. Lo que funcionó desde el principio funcionará hasta el final. ¿A qué me refiero? En primer lugar, en la palabra, ¿no? En la palabra de Dios, en la Biblia, están descritos estos acontecimientos finales. Es decir, no tenemos que inventar como los guionistas de Hollywood cómo afrontar estos tiempos. No tenemos que reinventar la rueda, como se dice, ¿no? Tenemos una guía certera que ha estado guiando la Iglesia por 2000 años, y en estos tiempos finales, aunque como tú dices, son más intensos, la entrega
¿no? Ambos bandos están luchando más que nunca, ¿no? Y el gran conflicto del que estamos hablando, la batalla es entre la verdad y el error, pero las reglas no han cambiado. Y si la palabra era una guía fiel y verdadera hace 2000 años, sigue siéndolo hoy en día. ¿Y cómo es que, o qué parte de la Biblia habla, ¿no?, de estos eventos finales? ¿Qué parte de la Biblia desarrolla, a veces de forma, ¿no?, con un lenguaje que hay que estudiar profundamente, pero cómo se llama, ¿no?, esta parte de la Biblia que habla de estos eventos? En el Apocalipsis viene todo. Nos habla de ese gran conflicto del Apocalipsis. Claro, Daniel y Apocalipsis. En realidad, o sea, me estoy un poco yo contestando a mí mismo, pero aquí en la misma escuela sabática nos lo presenta, ¿no? Estamos hablando de los mensajes proféticos, como muy bien has dicho, de Daniel y Apocalipsis. Es decir, la profecía es una parte de la palabra de Dios, ¿no? Porque igual a veces decimos la Biblia, pero igual podemos ser un poco más específicos, ¿no? ¿Qué parte de la palabra de Dios? Y en concreto, hay una parte, ¿no?, de la Biblia que estudia los tiempos finales, que habla de los tiempos finales, que es la parte profética, que además hay muchos puntos en la Biblia que podemos usar como profecías, ¿no?, del tiempo del fin, de cómo se desarrollan estos eventos, pero sobre todo el libro, como tú has dicho, de Apocalipsis y también de Daniel, claro que sí, en el Antiguo Testamento, hablan en concreto de esto, ¿no? Y como digo, las reglas no han cambiado, aunque vivimos el tiempo del fin, aunque la batalla está en su máximo furor. Salmos 119, 130 se aplica hoy más que nunca, que dice: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Y luego Salmos 119, 160, toda tu palabra es verdad. Así que, queridos amigos, las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino de los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso, si algo nos podemos quedar, ¿no?, de hoy o de todo el estudio de este trimestre, es confiar en la palabra de Dios, confiar en las profecías que nos dan una manera correcta, tanto para prepararnos como para ser conocedores, ¿no?, de qué está ocurriendo. Nosotros no sé cómo veis este concepto. No, es bueno aclararle a las personas que están con nosotros acompañándonos que cuando hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, Claro. no estamos hablando de un estudio superficial de la Biblia. No es que yo me sé un salmo. Yo me sé un salmo, el Salmo 91. No estamos hablando de eso. Sí. Estamos hablando de un conocimiento profundo. Estamos hablando de que los que se están preparando para los eventos finales tienen que tener un conocimiento de la Biblia mucho mayor que el que comúnmente solemos tener. Exacto. Esto tiene que quedar muy claro. No es saberse un salmo o saberse por allí un proverbio. No. Mira, Dios ha dejado la iglesia para que la iglesia sea como un centro de resguardo, ¿cierto? Donde llegamos allí para estar entre hermanos, acercarnos a Dios y conocer más de su palabra. Pero recordemos que la profecía dice que en el fin del tiempo, Satanás, cuando la guerra se ponga más recia, intentará engañar aún a los escogidos. O sea, si algún amigo nos está escuchando, está conociendo de Dios, de la iglesia, anímese a entrar completamente, pero dentro de la iglesia, del pueblo del Señor, es menester ahora que se enamore profundamente de la Biblia, ya que la palabra de Dios será el único instrumento que le podrá ayudar a hacer frente a todos los embates y acontecimientos que se vienen para esta tierra. Sí, yo diría más bien en Segunda de Pedro hay un versículo, en el versículo 21, que a mí me ha llamado la atención, que dice: entendiendo primero esto. Claro. O sea, primero entiende lo que el Señor quiere decir, lo que el Señor quiere explicarnos, para luego entender bien las Escrituras. ¿Para qué? Para lo que estamos comentando, ¿no? Que en el tiempo final estemos preparados para lo que se nos avecina. Sí, sí. Pero me ha llamado la atención eso, entiende primero esto. Claro. O sea, otra forma de decir lo que tú has comentado es en una cita, ¿no?, del Conflicto de los Siglos, que dice: solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Pero como yo he dicho antes, las reglas no han cambiado. Esta verdad en realidad siempre ha sido así. Solo aquellas personas que han fortalecido su mente con las verdades de la Biblia han podido estar firmes en toda su vida. Y mucho más, ¿no?, en este contexto del gran conflicto. Ahora vamos a pasar un poco
al tema del sellamiento, ¿no? Se habla de que en el tiempo del fin existe un sello, ¿no? Hay algunas partes del Nuevo Testamento que dice que el sello es el Espíritu Santo, ¿no? Lo dice en concreto Efesios 4:30. Pero además de que el Espíritu Santo nos sella, se habla de otro tipo de sello. Sobre todo en el libro de Apocalipsis, pero en general en la Biblia hay otro tipo de sello. No sé si tú, querido John, nos puedes explicar cuál es el sello auténtico de Dios. Bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de sello, Sí. como se hablaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el sello es un distintivo que hace que algo esté aprobado, Claro. que algo tenga una característica y tenga una validez. Eso hace un sello. Si yo tengo un documento y no tiene sello, no está válido, pero si tiene un sello, el sello ya lo hace distintivo. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que la ley de Dios ha sido el centro del conflicto. Satanás en el cielo quebrantó la ley, vino con Adán y Eva, hizo que quebrantaran la ley, y así ha sido la línea a través de todos los tiempos. Entonces, Apocalipsis dice que cuando el dragón se llena de ira, hablando de los eventos finales, y estamos hablando de los eventos finales, dice que se va a hacer guerra contra una descendencia, un remanente. Y ese remanente, note, el Apocalipsis destaca un distintivo. O sea, ya empieza a verse el sello allí. Hay un sello especial. Hay dos cartas. Una carta no tiene sello, la otra sí. A esos que tienen el sello, que guardan los mandamientos, dice Apocalipsis 12:17, a esos tenemos que ir a perseguir, dice Satanás. Exacto. Entonces, en cierta manera, el sello ya empieza a vislumbrarse, que el sello es la ley, pero dentro de esa ley hay un sello mucho más claro, que es el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento. Y lo que dices es verdad, más que nada porque un sello habla del nombre a quien pertenece ese sello. Y justo el día sábado reconoce el nombre del Creador y además, como digo, y además qué es lo que hizo, ¿no? Y qué es lo que hizo Dios, que es nuestro Creador, y cuál es su territorio, que Dios creó, el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. Es decir, un sello representa un nombre, un territorio y un título. Y esto es interesante, que cuando uno lee el cuarto mandamiento en Éxodo 20, ¿no? Que es el de guardar el día sábado, el séptimo día, ¿no? De reposo, todos esos elementos se encuentran ahí visibles. Y es interesante, ¿no? Que aunque por un largo periodo en la historia del cristianismo, quizás esto no era significativo en el sentido que Dios no lo tenía ciertamente tan en cuenta, pero hay un momento, ¿no? De la historia que el sello de Dios se coloca en la frente, como dice, ¿no? Y el sello de la bestia se coloca también en la mano y en la frente. ¿Y qué simboliza la mente, no, Alfonsi? Una decisión consciente, de que tú eres consciente de lo que vas a hacer. Claro. O sea, exacto. O sea, que lo que uno hace con la mente, ¿no? Uno lo que obra. Estás siendo consciente de lo que tú estás haciendo en ese momento. Sí. Fíjate, entonces, si estamos hablando del sello de Dios, que solo se graba en la frente, qué curioso que el sello de la bestia, que también habla Apocalipsis, se graba al revés. O sea, al revés no, pero además en la frente se graba en la mano. Es decir, no siempre el que está del lado de la bestia, ¿no? O de Satanás, como queramos decirlo, es por convencimiento. Muchas veces es por interés, ¿no? Para que, pues bueno, hay ciertas cosas que me facilitan la vida si estoy del lado de Satanás, entonces para que yo pueda seguir haciendo lo que quiero, recibiendo beneficios, pues eso simboliza el sello de la bestia. Hay un refrán que dice: por interés te quiero, Andrés. Entonces llegará el momento que por muy cristianos que digamos que somos, al final, por miedo o por presión o por circunstancias de la vida, te hagas pasar al otro lado. Entonces... Claro, y en Apocalipsis 14 nos habla de ese remanente, ¿no? De ese pequeño grupo que se mantiene fiel, como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Qué curioso que hace énfasis en esos mandamientos de Dios. Y claro, tú no puedes elegir al azar qué son los mandamientos de Dios.
obviamente en la Biblia, cuando se habla de los mandamientos de Dios, claramente se refiere a los 10 mandamientos. Y habla en el contexto del tiempo al fin que hay un grupo de personas que no se han olvidado de los 10 mandamientos, porque muchos recuerdan 9, pero se olvidan de uno décimo ahí, no, que es más incómodo, que es el del sábado. Y además esto tiene que ver con la adoración. ¿A quién adoramos, ¿no? En el tiempo del fin. Sí, sí. ¿No? Si el conflicto es entre el bien y el mal, entre el error y la verdad, mucho también de énfasis se pone en a quién adoras, ¿no? Y es interesante que la Biblia presenta que a Dios solo lo puedes adorar realmente con la mente, pero a la bestia, ¿no? Al enemigo de Dios, puedes adorarlo tanto por convencimiento como por interés, ¿no? De ahí que ambos ellos representan diferentes cosas. Pero sí. No, sabe que cuando hablamos de adoración, me lleva a reflexionar que los eventos finales, Ajá. porque a través de todo el gran conflicto, pues se ha tratado de mantener un distintivo, ¿no? Un distintivo. El pueblo de Dios se distingue, ¿no? Y al pueblo de Dios a veces le suceden cosas y a los del mundo cosas y así, ¿no? Pero a medida que nos acercamos al fin, yo estoy analizando y con la pregunta ¿a quién adoramos? Veo que ya no hay distinción, o sea, los eventos finales vienen. Es como cuando venían las plagas. Las plagas venían para todo Egipto. Y dentro de todo Egipto estaban los hijos de Dios y los egipcios. ¿Nota? Ahora, era la actitud del pueblo de Dios el que hacía distinción. Entonces, cuando dice el texto, Satanás va a engañar a todos, incluyendo a los escogidos, significa que ya no hay distinción. Eventos que van a suceder afuera, vamos a vivirlos adentro. Y muchos por eso dentro de la iglesia, a mí me da temor esto, pido a Dios que tenga misericordia de mí, muchos saldrán. Saldrán por causa de que, como usted lo decía, mi querida Alfonsi, realmente llega un momento en que el interés es mayor. Y se mantuvo en la iglesia por años, pero a la final no logró distinguirse y su interés es en quedarse más bien afuera. Así que nosotros como iglesia tenemos que reflexionar también. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros que llevamos años dentro de la iglesia? Que llevamos años guardando de pronto las leyes, conociendo la fe. ¿Qué estamos haciendo? Porque podemos quedar también afuera. Claro. ¿Cómo está nuestra preparación para estos eventos finales? ¿Cómo está nuestra adoración, no? Sí. Aquí dice, ¿no? En la escuela sabática, que la creación es la base de la verdadera adoración, ¿no? La adoración solo puede ser dada a aquel que te creó, ¿no? Y si uno no reconoce, no tiene un concepto correcto, es difícil adorar verdaderamente. Fijaros, Satanás odia al Creador y ha intentado, aquí dice, ¿no? Por medio de poderes terrenales, cambiar el sábado. ¿Por qué? Porque es el monumento conmemorativo de la creación, ¿no? El conflicto venidero sobre la ley de Dios, además, se centra en su autoridad. ¿Y de dónde surge esta autoridad? Del verdadero creador versus aquel que se apropió a través de la mentira y el engaño de esa creación. Pero este poder del que estamos hablando no va a durar para siempre. Es más, tiene una fecha de caducidad muy pronto. Pero aquellos que sean fieles a Cristo, aquellos que en lugar de seguir a la bestia y su imagen, ¿no? Y prefieran sufrir las sanciones económicas, incluso amenaza de muerte, aquellos que decidan este peligroso camino son los verdaderos adoradores que reconocen al verdadero Dios en el verdadero día de descanso que reconoce ese día, ¿no? Ese creador. Y bueno, hay un pasaje aquí, mi querido, que me llama mucho la atención, me quiero petar. Dice, la crisis del COVID-19, está en el día martes, nos mostró que de la noche a la mañana nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Y es por eso que, o sea, puede que no lo creamos, pero cuando se acerque el fin como tal, esto cambiará de repente y quedaremos asombrados con todo lo que empieza a suceder. Claro, de ahí que aquel que ha construido su casa en la arena, que es las riquezas de este mundo, que es el poder de este mundo, el bienestar de este mundo, quien ha construido su casa en la arena, el día que el mundo se remueva, ¿no? Empiece a desbaratarse, su casa caerá. Y solo la casa de aquel que tiene construida en la roca, ¿no? Que la roca que representa a Cristo, ¿no? El que es el camino, la verdad y la vida,
Solo aquel va a poder seguir firme. Y alguno puede decir, oye, pero yo me siento tan incapaz, ¿no? De esto que estáis hablando, me siento tan incapaz de cómo lo voy a afrontar, de qué medios tengo a mi disposición, ¿no? Para tener poder, para tener la capacidad de primero, aguantarme firme y no desmayar, no frustrarme en estos tiempos que corren. ¿Cuál es el medio opuesto por Dios para darnos ese poder, para seguir firmes hasta el último momento en este mundo? Pues está claro que por nosotros mismos no tenemos ese poder, porque nosotros hablamos y pensamos que somos fuertes y duros, pero a la larga no somos nadie. Somos, como dice el apóstol, ¿no? Trapos de inmundicia. Entonces, la fuerza que nos dará el Señor, su palabra, aferrarnos a Él en oración y estar confiados, porque Él nos dice que confiemos en Él para cuando lleguen esos momentos difíciles, soportar, porque también dice que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Exacto. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Entonces, que estamos dudando porque fijaros lo que pasó con el COVID, ¿no? Que fueron unos años ahí un poco difíciles y mucha gente pues se apartó y tuvimos miedo, porque es lógico que tuviésemos miedo, ¿no? Sí. Pero el Señor está ahí. Sí. Tenemos que aferrarnos a eso, que el Señor no nos va a soltar. Por muy difíciles que vengan los tiempos, esa es la confianza que tenemos que tener. Sí, sabe que un elemento clave, como lo dice aquí la lección hablando de la lluvia temprana y tardía, es el Espíritu Santo. Claro. Exacto. El Espíritu Santo, esta es su obra al fin y al cabo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él es el que la pelea. Él sabe que nosotros no vamos a poder y por eso es muy importante. El Espíritu Santo estuvo alrededor de la muerte de Cristo en todo ese proceso. Él fue el que lo resucitó, ¿cierto? Luego estuvo con los apóstoles en el inicio, en la lluvia temprana, lo que llamamos nosotros en el inicio del fuerte primer pregón. Sí, toda esa obra fue del Espíritu Santo. Sí. Él hizo todo, Él le quitó la vida a Ananías y Zafira. El Espíritu Santo era el que estaba allí peleando, ¿eh? Y al final del tiempo va a ser igual. El Espíritu Santo va a volver a tomar las riendas del asunto. Él llevará la delantera, nosotros iremos detrás de Él es nuestro custodio, y el Espíritu Santo terminará la obra con la lluvia tardía. Además, ese poder, el que estaba preguntando, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad, ese poder? ¿Quién? Como tú has contestado muy bien, John, y pues, sí, por supuesto, en concreto el Espíritu Santo nos capacita. Y aquí incluso en una cita de este libro que estamos repitiendo varias veces, porque la Iglesia cristiana se fundó de alguna forma, bueno, no se fundó, pero de alguna forma arrancó el día de Pentecostés, ¿no? El día que se le dio el poder que estimuló, ¿no? Que todo saltara por los aires y el Evangelio se multiplicara. Y luego dice, así como la lluvia temprana, ¿no? Es una forma figurativa, ¿no? Como ilustración. Así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo, al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha, ¿no? Y en eso estamos, en ese esperar, ¿no? En ese último derramamiento del Espíritu Santo que nos dará todo el poder y la capacidad de culminar la obra por la gracia y los medios de Cristo. Obviamente, nada podemos hacer por nuestro poder. Y de ahí que estamos hablando de una cosa que se llama, que en la Biblia, el fuerte clamor, ¿no? ¿Qué clamor, no? ¿A qué se refiere con este clamor? ¿Hay algo turbio ahí que está pasando? ¿O qué es este clamor? Es bueno que nosotros podamos reflexionar, los que estamos queriendo prepararnos para el tiempo del fin, porque en algún momento pudiésemos llegar a pensar engañándonos a nosotros mismos. No, pues el momento en que el Espíritu Santo me hable, yo a hacer esa obra, ¿no? A ir con todo el pregón, con todo el poder que el Espíritu Santo me dará, como decía aquí mi amigo Petar. El Espíritu Santo se derramará en la lluvia final para el cierre de la cosecha. Pero yo he visto que a veces somos impulsados a hacer la obra misionera, somos impulsados a compartir, somos impulsados a salir a las calles y no vamos. Sí. Porque hay cosas que hacer, estoy ocupado, estoy cansado, está haciendo mucho sol, está lloviendo. Pero el Espíritu Santo, yo quiero enfatizar en esto, el Espíritu Santo tomará a aquellos con quienes Él tuvo relación,
aquellos que Él ve que están preparados, que pueden ser esas vasijas donde Él pueda depositar y derramar todo su poder y su palabra. No cualquiera será tomado. Así que es una cuestión para reflexionar, porque viene el fuerte clamor y el Espíritu Santo no va a derramar su palabra y su poder sobre cualquiera. Claro. Y es algo que debemos reflexionar como pueblo. Y tenemos que tener muy claro que en el tiempo del fin, ¿no?, el Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines del mundo. Y hay una cita con la que me gustaría terminar hoy, que es también del Conflicto de los Siglos, página 669, que dice: la gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. ¿No? Qué bonitas palabras de ánimo, sí. Que no estamos en una situación diferente, las reglas no son diferentes que antes, el día de Pentecostés y cómo explotó, ¿no? y creció por todo el mundo el Evangelio, ¿no?, las buenas nuevas de Cristo. Y además que es el tiempo del fin, ¿no?, que Cristo vuelve ya, también son buenas nuevas, ¿no? Es en la culminación de las buenas nuevas del Evangelio. Y por eso, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Esperemos haberos ayudado a comprender mejor, ¿no?, la situación en la que vivimos y dónde está la respuesta, ¿no?, que está en la palabra de Dios, en concreto en las profecías que nos han sido reveladas, para animarnos a prepararnos y pedir, ¿no?, ese Espíritu Santo que nos da el poder para proclamar el Evangelio en estos tiempos finales y Cristo, ¿no?, que vuelve pronto. Así que muchas gracias, queridos amigos, por haber estado ahí y nos vemos en el próximo y último vídeo. Adiós.